Nos están provocando para que intensifiquemos las acciones militares. Y entonces nos dirán, ahí está, Rusia, sois unos fascistas, estáis destruyendo a la población civil. Rusia, ese oso ruso, lo arrasa todo, lo destroza todo. Con una palabra se puede matar, con una palabra se puede salvar, con una palabra se puede llevar a los soldados tras de uno. Imagínese que un proyectil Arecibo aquí el cuerpo humano. Gegen den Strom. Zur Person. A contracorriente. Sobre la persona. Hola y bienvenidos a Contracorriente. Aquí mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Imagine que un proyectil así atraviesa el cuerpo humano. Quedaría destrozado, dice el coronel Alexander Strukov. Ha servido en Samara, en Tashkent, en Moscú y aquí en Volgogrado, donde hoy preside la Asociación de Veteranos con unos 300.000 miembros. Hola, Alexander Dmitrievich. Hola, encantado. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, es un placer hablar con usted. Hablo ruso mal, así que habrá traducción. ¿Cuál es la tarea? Cada purging desempeño este stirring. Ante todo, nosotros somos nuestra propia misión. Somos nuestra organización de veteranos, una organización grande, unida y respetada, formada por personas con mucha experiencia de vida, por quienes reconstruyeron Stalingrado después de la guerra. Hablo ahora de nuestros veteranos de Stalingrado, de Volgogrado. Reconstruyeron, defendieron, volvieron a levantar la ciudad y hoy tenemos una ciudad preciosa. Por eso, mantener la paz y transmitir a los jóvenes la verdad histórica, la memoria histórica, es nuestra tarea principal. Educarles en el espíritu del patriotismo, en todos los aspectos de la vida, en lo estético, en lo moral. Y en cuanto a todo lo demás, se trata de cuidar la salud. Su servidor, por ejemplo, preside el Consejo Social del Hospital de Veteranos de Guerra. En cuanto al tratamiento y la preservación de la salud de nuestros estimados veteranos, la protección de sus derechos sociales y la cooperación con todos los poderes del Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo, es importante construir bien esas relaciones. Y aquí quiero destacar que en nuestra ciudad, en lo que respecta al jefe de la región, la máxima autoridad, el gobernador de nuestra provincia, el héroe de Rusia, Andrei Ivanovich Bocharov, y también al alcalde de Volgogrado, Vladimir Vasilievich Marchenko, hay un entendimiento total entre los dirigentes de la provincia y de la ciudad. Yo soy asesor del alcalde de Volgogrado, y me alegra ver la actitud tan respetuosa y cercana que tienen hacia los veteranos. Nuestros veteranos siempre han sido necesarios, en todo y en todas partes, como se suele decir. Se les trata con el mayor respeto y cariño. Participamos en todos los actos sociales y políticos. Nuestros veteranos son, por así decirlo, la sal de la tierra de nuestra región de Volgogrado y de toda Rusia. Si hablamos de los veteranos de Rusia, cumplen con dignidad su misión de ser mentores, de educar a los jóvenes y de transmitir su experiencia de vida. Eso es algo muy importante. Claro, por la edad puede haber alguna concesión, pero nuestros veteranos dicen, los años no son un problema, los años son nuestra riqueza, la vejez no nos alcanzará en casa. Y de corazón son grandes patriotas, nuestros veteranos, auténticos defensores del Estado, diría yo. Así que la organización de veteranos sirve fielmente a nuestra historia y a nuestro país. Y como se suele decir, no hay manera de prescindir de los veteranos. Nuestros veteranos siguen en activo y nuestros veteranos son respetados. En Alemania, uno suele imaginar una asociación de veteranos como un club de viejos militares de cabeza dura. Pero usted me ha enseñado aquí este fragmento de Granada de la Segunda Guerra Mundial, del año 1941, de los combates alrededor de Stalingrado. Sin embargo, para usted es un símbolo de paz.
¿Por qué? Das ist ja ein Symbol des Friedens. Warum? Нет, не совсем так. Даже не мир. No, no exactamente. Ni siquiera hablaba de la paz. Quería poner el acento en otra cosa. En este fragmento de metal tan pesado, probablemente hierro fundido, y en cómo interrumpía las vidas de nuestros soldados, de los oficiales, de los defensores de Stalingrado. Este trozo se encontró aquí, en los campos de batalla, tanto en las posiciones más alejadas como en las más cercanas a Stalingrado, e incluso dentro de la propia ciudad. Hay una enorme cantidad de metal enterrado en esta tierra, y al sostener este fragmento, uno entiende que no se puede permitir otra guerra, que no se pueden volver a truncar vidas. Si un pedazo de metal así impacta en una persona, ¿qué le pasa? La destroza. En cuanto a los militares, sí, ellos mejor que nadie saben lo que es la guerra, lo sienten muy de cerca. Y yo también, como hombre de carrera militar. No existen los ex-militares, y menos aún los ex-oficiales. Por eso hay que hacer todo lo posible para llamar la paz. Сохранялся мир, чтобы не допустить новой войны и подобного такого вот уничтожения людей. Y esa destrucción de personas. Que ese metal sirva para la paz, que no se use para fabricar proyectiles, y ahora tampoco para misiles, que no lleve la muerte bajo ningún concepto. Eso es lo que quería decir al hablar de este fragmento. Todos debemos fortalecer la paz. Y la organización no está formada solo por militares. Usted dijo que en Alemania son solo militares, pero en nuestro caso, la organización la forman también los trabajadores de la retaguardia. Tenemos un dicho muy bueno en Rusia: el pueblo y el ejército son uno solo. Del mismo metal se funden las medallas por el combate y las medallas por el trabajo. Eso en cuanto a las condecoraciones. Por eso tenemos veteranos del servicio militar y veteranos del trabajo. Nuestra organización se llamaba Los Niños de Stalingrado y ahora se llama Los Niños del Stalingrado Sitiado. Stalingrado no se rindió. Sí estuvo sitiado, pero resistió, igual que Leningrado. Y por eso lo sentimos muy cerca, lo entendemos muy bien. И поэтому нам очень это близко, нам очень понятно. Вот на Чуйкова 45 наш родной ветеранский дом. Aquí, en la calle Chuikova, número 45, está nuestra querida casa de veteranos. Y ahí vemos la casa de Pavlov, ese muro estilizado que recuerda los 58 días de resistencia. ¡Qué firmeza, qué valor, qué sacrificio, qué coraje! Resistieron y destrozaron casi una división fascista. No hablo de todo el pueblo alemán, sino de una división alemana fascista. Aquí mismo fueron aniquilados. Un solo edificio, una pequeña guarnición. El Museo Panorámico. Esas torres que se alzan en la línea del frente. Estábamos acorralados. Arriba hay una foto. Es el general Rodimtsev, comandante de la 13ª División de la Guardia, la que defendió Stalingrado justo en este sector del frente. Le llaman el ángel de la victoria de Stalingrado. Eran personas santas, lucharon hasta la muerte. Por eso haremos todo lo posible para que fragmentos, proyectiles o misiles no vuelen más y para que no volvamos a ser enemigos. Oficdan Ast en la tierra es tan frágil y la Vesman es tan corta que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para fortalecer la paz en el mundo. Der Preis des Friedens im großen Vaterland. El precio de la paz en la Gran Guerra Patria fue muy alto. Es el precio que, sobre todo, pagó el Ejército Rojo al liberar a Alemania del fascismo. Y muchos soldados de ambos bandos perdieron la vida por proyectiles como esos. Ustedes también colaboran con instituciones alemanas, entre ellas con el Volksbund para el cuidado de las tumbas de guerra, que hoy es la única organización que todavía puede transferir fondos a Rusia. ¿Cómo se siente usted cuando hoy, en Alemania, vuelve a hacerse propaganda contra Rusia? Gegen Russland Propaganda gemacht wird. Yo, y me atrevo a decirlo, estoy completamente seguro de ello. Sentimos un rechazo absoluto hacia la propaganda del fascismo, del neofascismo, del nacionalismo y del revanchismo. Totalmente en contra. Vivimos en la tierra sagrada de Stalingrado, y eso es una gran suerte. Y como nadie, lo vemos y lo sabemos por la historia, algo así no debe repetirse jamás, bajo ningún concepto. Nadie llamó aquí a las divisiones fascistas, ni a los satélites de Alemania, a nuestras estepas, a la hermosa madre Volga, ancha y profunda, a la ciudad próspera de Stalingrado. Nadie los llamó. Vinieron ellos.
Algunos dicen, nunca conocimos a los alemanes, solo cumplíamos órdenes, nos obligaron a venir. Nada de eso. Tocaban el acordeón en los clubes, marchaban con aire triunfal. Parecía que todo les iba bien, al menos por un tiempo. Pero luego aquí hubo aquel famoso cerco, y 22 divisiones del sexto ejército de campaña, sobre el cual, por cierto, Hitler en una de sus reuniones, esto se sabe por la historia, le dijo a Paulus, Paulus, con el sexto ejército podéis asaltar los cielos. Sí, los asaltaron, pero ahora no están en el cielo, sino en el infierno, muy probablemente, los que vinieron aquí. Y vuelvo a decirlo, los fascistas y sus cómplices, los rumanos. ¿Sabéis lo que hacían? Me lo contaron nuestros veteranos del frente. Por ejemplo, Kozlov Anatoly Menechevich, cuya foto está aquí al lado, participante en la batalla de Stalingrado. Los rumanos, junto con los fascistas, después de beber un poco de aguardiente, entraban en alguna aldea o pueblo. Si allí había un bebé, se ponían en círculo, se lo quitaban a la madre, lo lanzaban lo más alto posible y luego lo ensartaban con las bayonetas. A los niños los ensartaban con bayonetas. Es terrible, es algo que la mente no puede comprender. Es inimaginable, es horroroso. Eso no debe repetirse. Por eso cuando hablamos del fascismo, del nazismo, de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, y de que los tanques intentan de nuevo acercarse a nuestras fronteras, incluso quizá entrar en algún punto, todo eso son provocaciones. No permitiremos que eso vuelva a suceder, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Nosotros estamos a favor de la paz en el mundo. A los fuertes se les respeta. Somos un Estado fuerte. Tenemos unas fuerzas armadas poderosas, y lo sabemos. Habrá que apretarse el cinturón, incluso pasar hambre si hace falta. Pero en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, haremos todo lo necesario para que el ejército siga siendo, como lo es ahora, fuerte, poderoso, organizado y profesional. Es muy importante, con todo lo necesario, bien abastecido. Entonces te respetan, te tienen en cuenta. Estamos agradecidos a nuestro presidente, Vladimir Vladimirovich Putin. Cuando me propusieron ser su representante en las últimas elecciones, lo consideré tanto una gran responsabilidad como un honor, y lo vi claramente al reunirme con la gente. Ser representante significa tener encuentros, hablar con personas, y la gente apoya a nuestro presidente, apoya nuestro rumbo hacia una operación pacífica con todos los países. Rusia nunca ha atacado a nadie, ni lo hará. Rusia está a favor de la amistad entre los pueblos. Así ha sido, es y será. Lo dicen nuestros veteranos y la mayoría de la gente del mundo. Personas correctas, personas humanas. Usted entiende mucho más de temas militares que yo. Hoy, en los medios alemanes y también entre muchos políticos, se dice que es solo cuestión de tiempo que después de Ucrania haya también una invasión rusa en Alemania. ¿Qué les diría a las personas que creen algo así? Was sagen Sie den Menschen, die so etwas glauben? Eso es mentira. Nuestro presidente a veces lo dice claramente. Son insinuaciones. Rusia nunca atacará a Alemania. Eso nunca va a pasar. No queremos lo que es de otros, pero tampoco vamos a entregar lo nuestro. De ninguna manera. Así que, en mi opinión, cuando se cumplan los objetivos de la operación militar especial, no todo nos está dado a saber. Lo sabe el Estado Mayor, lo sabe el comandante en jefe. Y así debe ser, es lo correcto. De ese modo, alcanzaremos nuestros objetivos. Pero eso de que Rusia vaya a atacar a Alemania o a cualquier otro país, eso es un disparate, sinceramente. No necesitamos ni Rumanía, ni los países bálticos, ni Polonia, ni Alemania, ni ningún otro país. En absoluto. Nosotros defendemos que todo se mantenga dentro de las fronteras actuales. Pero sabe, si lo pensamos bien, nos sorprendió mucho en su momento. Siempre creímos que los búlgaros eran nuestros hermanos. Y de repente, mire usted, se dieron la vuelta. Claro, no es culpa del pueblo, quiero subrayarlo. Nuestros veteranos también lo dicen. No es el pueblo el responsable de que los gobernantes, en este caso en Alemania, hayan cambiado de rumbo. Son personas poco sensatas, lo diré así. Contacto y diplomacia.
Personas poco sensatas las que hoy dirigen los estados. No van ni en una dirección ni en otra. Y eso no es verdad. Nosotros no atacaremos jamás a otro país. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Никогда этого не было и не будет. Sie haben gesagt, wir werden So usted ha dicho que van a alcanzar sus objetivos. En su opinión, ¿de qué se trata realmente en la guerra de Ucrania, que ya dura más de 2 años? der ja jetzt schon länger als 4 Jahre dauert. Мне сложно говорить, потому что это касается... Me cuesta hablar de esto, porque tiene que ver, bueno, con el Estado Mayor, con la más alta dirección política del país, con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero si hablamos así, como dicen nuestros veteranos, la gente de a pie, todos los ciudadanos. Mire, Ucrania era un país precioso, un estado dentro de la Unión Soviética, y vivíamos en armonía. Pero Odessa es un puerto fundado por Rusia, por nuestros emperadores, nuestros zares, nuestras emperatrices y nuestros jefes militares. Y el Mar Negro, Crimea. Crimea volvió a su puerto natal, como decimos, a su puerto natal. Por eso no entendemos, y nos duele, que ahora haya una especie de avispero en esa misma Odessa. Desde allí salen lanchas hacia el puente de Crimea, nuestro famoso puente. Desde la zona de Odessa, de Mykolaiv, de Ilichivsk, creo que ahora esa ciudad se llama de otra manera, un puerto cerca de Odessa, y también desde Leópolis. Львов. Значит, одна из версий Зеленского — Львов отдать Польше. Una de las versiones de Zelensky dice que hay que entregar Leópolis a Polonia. Ya estuvo bajo Polonia, bajo el Imperio Austrohúngaro, Leópolis. ¿Y qué pasó? Luego recibieron a las divisiones fascistas alemanas, y aquellas organizaron allí una matanza terrible. En una semana eliminaron a todos los prosoviéticos, a toda la intelectualidad de la región de Leópolis. Por eso hay que pensarlo bien. Me resulta difícil, una vez más, decir con precisión qué piensa el alto mando. No puedo hablar de alcanzar objetivos, pero se trata de territorios en los que se invirtieron enormes recursos, donde estudiamos juntos, donde éramos amigos y todo eso. Y claro, ahora no nos gustaría que Odessa acabara convertida en un puerto para barcos de la OTAN. No, eso no sería bueno. Lo mismo con las demás ciudades portuarias, como Mykolaiv. Y Leópolis es una ciudad preciosa. La hemos conservado, tiene una arquitectura magnífica, y en la región hay balnearios estupendos, como Truskavets y otros muchos. Так другие, все. И это куда-то уйдет, разменять. Eso se va a perder, a cambiar por algo. Pero la gente, en su mayoría, no quiere alejarse de Rusia. Zelensky, bueno, es un insensato. Pero detrás de él hay otros dirigentes. Sabemos perfectamente que es una marioneta en manos de los líderes de otros países occidentales. Y el dinero que le han dado, se lo ha tragado, lo ha movido por ahí, lo ha dejado pasar. Sabemos que en Ucrania hay una corrupción terrible. Reciben miles de millones en esas ayudas para la guerra, pero todo acaba en los bolsillos de algunos, en mansiones en Miami y en otras cosas por el estilo. Así que, ¿cuáles son sus verdaderos objetivos? Ya los veremos, con el tiempo lo sabremos. Pero entregar así, sin más, un territorio. Hemos vivido y sido amigos demasiado tiempo. Seguimos viviendo y siendo amigos. El pueblo ucraniano es un pueblo hermano, un pueblo eslavo. Y creo que con eso basta. Ich war kurz nach Kriegsbeginn Poco después del inicio de la guerra, a los pocos meses, estuve en el Donbass y recorrí la zona. Muchas de las personas con las que hablé, que viven allí, me dijeron, la paz solo es posible con Rusia. ¿Por qué nos han estado bombardeando los ucranianos desde 2014? ¿Entiende usted esa postura? ¿La comparte? Verstehen Sie diese Haltung? Teilen Sie sie? То, что народ Украины... El hecho de que el pueblo de Ucrania, del Donbass, y quienes votaron en nuestro territorio, fue más bien una expresión popular, un deseo de estar junto a Rusia. Sin duda la gente de Ucrania se siente atraída hacia nosotros. Eso por un lado. Por otro, están los bombardeos y todo lo demás. Pero de nuevo, eso tiene que ver con la economía, con el dinero. No son solo los planes de Zelensky o de Occidente. La gran Rusia, la rica Rusia, por su territorio, por sus recursos, por todo lo demás, nos tienen envidia. Y otra vez, es una especie de revancha. Yo estuve en Kursk antes de que ocuparan Kursk. Hay muchas razones por las que todo salió así allí. No vamos a entrar ahora en analizarlo todo, pero lo que está ocurriendo ahora, esos ataques con drones constantes,
постоянные. А кто поставляет дроны? Поставляет Запад. ¿Y quién suministra los drones? Los suministra Occidente. Los suministra Occidente. Inglaterra, Francia, Alemania y otros países. Ellos son los que ponen el dinero. El complejo militar industrial ahora está en su mejor momento. Es una época perfecta para ellos. Dicen, qué bien, seguid con la guerra, seguid golpeándoos unos a otros, vamos, rusos, ucranianos, cuanto más mejor. A eso lo llaman carne de cañón. Así es como debe ser, según ellos. Por eso hay demasiados intereses metidos en todo esto. Y decir que Ucrania hace algo por su cuenta, no. Es Occidente quien está luchando contra nosotros. Según algunos datos, unos 50 países del mundo están ahora combatiendo contra nosotros o tienen la intención clara de destruir a la madre Rusia, como se suele decir. Eso nunca ha pasado. Sie haben die Drohnenattacken erwähnt. Ha mencionado los ataques con drones. Eso también afecta a Volgogrado y de hecho afectó a nuestro viaje. Nos habría gustado llegar un poco antes, pero en Sheremetyevo hubo una alerta por drones y se cancelaron los vuelos hacia el sur de Rusia. Así que tuvimos que esperar hasta el día siguiente. ¿Qué intensidad tienen los ataques con drones aquí en Volgogrado? Wie stark sind die Drohnenangriffe hier in Volgograd? К сожалению, Por desgracia, no lo ocultamos ni tratamos de maquillar la situación. Las cosas son como son. Confiamos en nuestros medios de comunicación. Vemos la televisión, las noticias, escuchamos la radio y sabemos que lamentablemente cada día llegan drones al territorio de Rusia. Por supuesto, lo vemos de forma muy negativa. Tenemos sistemas de defensa antiaérea, tenemos con qué responder, pero hay que entenderlo. La frontera es enorme, casi 3.000 kilómetros, la frontera occidental, y es imposible controlarlo todo. Los medios de ataque se perfeccionan. Esas mismas ofensivas con drones, en algunos casos ya usan motores de cohete en esos aparatos, de tipo avión. Pero la declaración de Vladimir Vladimirovich fue clara. Si el 9 de mayo intentan interrumpir el desfile de la victoria o lanzar algo contra Moscú, se destruirá por completo, al menos la calle Bankova y el centro de Kiev. Y pedimos a los empleados de las Erasteras que abandonen la ciudad. Сотрудников посольств иностранных покинуть город. И мирные жители, имейте в виду, будут массированные атаки. Y que los civiles lo tengan claro. Habrá ataques masivos. Nuestros ataques. ¿Y por qué hace esas declaraciones Zelensky? Nos están provocando para que intensifiquemos las acciones de combate. Y entonces dirán, Rusia, sois fascistas, estáis destruyendo a la población civil, ese oso ruso lo arrasa todo. Sabemos perfectamente cuánta contención, cuánta sabiduría y sentido común tiene nuestro presidente, que no cae en esas provocaciones para no llevar la situación a una escalada del enfrentamiento ni a ataques masivos, también por nuestra parte. Nosotros actuamos contra objetivos militares. Sí, todo se controla. Los satélites, las bases militares, los mercenarios, las rutas por donde se transportan los suministros militares, todo eso lo tenemos localizado y lo cubriremos, claro que sí. Nuestro famoso avellanar, como decimos, lo tenemos. Tenemos con qué responder, tenemos de todo, pero no vamos a permitir que esto se descontrole. No dejaremos que esas provocaciones se hagan realidad. Ich habe gelesen von Drohnenattacken. He leído sobre ataques con drones contra el puerto de Ust-Luga, en el mar Báltico. También ha habido ataques similares en el Mar Negro. Allí incluso alcanzaron una refinería. Y alguien que vive a unos 250 kilómetros al este de Moscú me contó que por momentos la gasolina estuvo racionada. ¿Qué consecuencias tienen estos ataques? ¿Cómo afectan a la economía y a las personas que viven aquí? No, en la economía, no. Hasta donde yo sé, no soy economista y no llevo esa parte. No tengo información detallada sobre la situación económica. En muchos aspectos estamos en crecimiento. Nuestra economía no ha caído. En este caso se hablaba de Volgogrado. Ahora bien, en cuanto al estado moral y psicológico, una de mis formaciones es en psicología militar. Por eso cuando hablo con nuestros veteranos, no diría que hay ansiedad, pero en parte sí.
En algunos lugares atacaron una refinería, sobre todo en las zonas del sur de la ciudad. En otros, esos drones impactaron en edificios residenciales. Menos mal que, por suerte, todo ha sido sin víctimas. Ну, благо, что без жертв все обходится. Это естественно. Это естественно. Это Es natural, es completamente natural. Para cualquier persona con una mente sana, con equilibrio psicológico, todo esto provoca ansiedad, provoca indignación. La situación, bueno, digamos, se tensa un poco. Algunos veteranos incluso dicen, a lo mejor voy a decir algo atrevido, pero ¿por qué no podemos responder? Allí también hay objetivos, por así decirlo. Pero entendemos perfectamente que allí hay niños pequeños, en Múnich, en Dresde, en Rostock, en Berlín, en Leipzig. Claro, allí habría una tragedia entre la gente. Pero ellos no lo piensan así, ni la señora Zelenska, ni quienes mandan en las Fuerzas Armadas y dan la orden de que los drones vengan hacia nosotros. Por eso todo es muy complicado, nos están provocando. Y por supuesto, eso nos preocupa, nos inquieta un poco. Así están las cosas. немножечко волнует и беспокоит. Вот так. Interessant ist, dass Sie Es interesante que diga que también la gente se pone nerviosa y claro, tiene miedo de los ataques con drones. ¿Qué dicen las personas en Volgogrado o en Sochi? ¿Cómo afrontan la situación? Wie gehen die Menschen damit um? А я скажу так, с пониманием. Yo lo diría así, con comprensión, con entendimiento. Aunque se llame Operación Militar Especial, vemos claramente cómo Occidente se ha levantado contra Rusia, por decirlo así. Y los medios que utilizan, los tipos de armamento, la presión diplomática, todo eso es enorme. El último ejemplo fue la reunión en Ereván. Son planes a largo plazo. Rodearnos aún más a través de Armenia, expulsar nuestra base militar. Pero recordemos, esto ya es historia antigua, la llamada masacre turca, cuando los turcos exterminaron a los armenios, a la mitad de la población. ¿Y a dónde fueron los armenios? Corrieron hacia Rusia. Somos vecinos, estamos juntos, estamos cerca. Y ahora Pashinyan, otra vez Pashinyan. Ahí está el que dirige la orquesta, el que manda, junto con la cúpula que le rodea. Eso es peligroso. Es un enfrentamiento, una nueva tensión en el mundo. Por eso, tanto en Volgogrado como en Sochi, ese gran centro turístico, la gente está indignada. Claro que sí. Конечно, люди с возмущением. Я скажу, у нас, знаете, вот я уже допустил... Voy a decirlo así. Ya he usado esta expresión, o mejor dicho, he comentado que los que defienden al Estado, los veteranos del Estado, lo siguen todo. Por la radio, por la televisión, en los periódicos. Nuestros veteranos leen los periódicos, los compran, miran cómo van las cosas. Ahora todo eso está al alcance de cualquiera. Y por eso vemos perfectamente que Occidente intenta tensar la situación. Intenta crear tensión, quieren aplastarnos económicamente. Esas son las sanciones de todo tipo. Rusia es un país rico. Y una vez más, lo digo claramente, nuestro presidente, el máximo liderazgo político y también el militar, no van a permitir que Rusia se rinda o caiga en una especie de abismo de pobreza o algo parecido. Fíjense, pasa a cualquier tienda, a cualquier mercado, y hay de todo. Todo está bien. Si trabajas honestamente, eres un ciudadano de tu sociedad, recibes lo que te corresponde, y todo va bien, es suficiente. Получая по заслугам, нормально все, вполне хватает. Холодильники, любые продукты, мясомолочные... Frigoríficos, productos de todo tipo, carne, lácteos, lo que sea. Tenemos estabilidad. En nuestro país hay estabilidad, pero intentan desestabilizar la situación, también en Rusia. Y eso no lo vamos a permitir, aunque todo es muy complicado. Sabemos lo que pasa en Oriente Próximo y en Extremo Oriente, y en las repúblicas de Asia Central, en todas. En Siria, todo se ha agravado. En Irán, en Irak, la situación es muy difícil. Están mostrando los músculos. Los americanos muestran los músculos. Ellos pueden hacerlo todo. Dicen, tenemos 200.000 bases por todo el mundo. Dominamos el planeta. Pues no, no será así. No lo permitiremos. Nuestro soldado soviético, nuestro soldado ruso, lo dicen bien las generaciones mayores. Nuestros abuelos, los de las gloriosas victorias. Ellos decían, el soldado ruso no arde en el fuego ni se ahoga en el agua. Se pone la guerrera debajo, la guerrera encima, y ya está. Aquí derrotamos al enemigo. Y en el 45, estamos en el Reichstag. ¡Hurra! Сломали Руsia, caso nada. Никогда не станет на колени ни перед кем.
Hier in den Büros des Veteranenverbandes habe ich Aquí, en las oficinas de la Asociación de Veteranos, eine Werbung he visto antes un cartel, una publicidad para la suscripción voluntaria en el ejército. Militär. ¿Cómo están las Wie cifras? sind die Zahlen? ¿Se presenta mucha gente voluntariamente? ¿O pasa como en el otoño de 2022, cuando muchos jóvenes aptos para el servicio militar intentaban evitarlo marchándose al extranjero? Gehen ins Ausland. Muchos se fueron a Turquía, a Belgrado, pero también a Kazajistán. Nach Belgrad, aber auch nach Kasachstan. Я начну с конца. Кто хотел, Voy a empezar por el final. Quien quiso irse, se fue. Esos no son patriotas de Rusia. Las personas correctas, los verdaderos patriotas, se ofrecieron como voluntarios. Y los centros de reclutamiento para el servicio militar por contrato están funcionando. ¿Quieres alistarte? ¿Estás sano? ¿Tu estado mental es bueno? ¿Tienes una especialidad? ¿Eres una persona normal? ¿Quieres hacerlo? Lo más importante es que te formaremos, te enseñaremos todo como debe ser. Primero, hay que pasar por un periodo de preparación y después a la zona de combate. Así de claro. Los carteles. Pero ¿sabéis qué? Hay una expresión que dice, con una palabra se puede matar, con una palabra se puede salvar, con una palabra se puede llevar a un ejército tras de ti. Pues bien, tanto la palabra viva como el arte del cartel, como todo tipo de materiales de propaganda, informan a la gente, la llaman a la acción. Quien tiene la información, tiene el poder. кто владеет информацией, владеет миром. Поэтому люди должны ориентироваться, во имя чего, для Por чего. eso la gente tiene que entender por qué, para qué y hasta qué punto. No es ningún secreto que el aspecto económico es importante. Por eso se suele decir que nunca hay demasiado dinero. Sí, claro, los chicos van también por eso, pero lo principal es que van por una idea, el patriotismo. Eso es lo que les mueve. Yo, como presidente del Consejo de Veteranos, representando a la comunidad de veteranos, asisto a las ceremonias donde se entrega a nuestros muchachos las condecoraciones estatales en el Museo Panorama, la Orden del Valor, la Medalla de Zhukov, la Orden de Suvorov y otras distinciones se otorgan a los chicos. Jóvenes, llenos de vida. Da gusto verlos. Y hay una frase que me gusta repetir. Continuaremos y multiplicaremos las tradiciones de nuestros padres. Esa es nuestra juventud. Una juventud educada en el patriotismo. Наша молодежь, она у нас патриотически воспитанная. Земля наша, Сталинградская, Россия, матушка. Nuestra tierra, la de Stalingrado, la madre Rusia, tiene una historia rica y gloriosa. Cría patriotas. Por eso nadie podrá vencernos jamás. Y que haya carteles que animen a ello, me parece bien. Es lo correcto. Quien quiso huir, ya se fue. Pues que se vayan, allá ellos. Que se larguen a Georgia, a Kazajistán, a Tel Aviv o a donde quieran, me da igual. Pero para escapar allí hay que tener dinerito. Así que los que huyen no son gente sencilla, son tipos así, que no son verdaderos patriotas de la patria. Una vez oí un lema, lo decían los nacionalistas ucranianos, donde hay dinero, ahí está la patria. Pues vaya credo más sucio. No debemos ser así. Que se larguen al diablo. Катитесь к чертовой матери. Wir haben unser Gespräch mit diesem Empezamos nuestra conversación con este fragmento de Granada. Y por supuesto, no hay guerra sin víctimas. Además de muchos jóvenes ucranianos, también mueren muchos rusos, muchos jóvenes rusos. Mucha gente resulta herida. ¿Cómo es la situación aquí en Volgogrado? ¿Qué hacen ustedes por estas personas? Was tun Sie für diese Leute? Не только в Волгограде, во всей стране. No solo en Volgogrado, sino en todo el país. Es la línea de nuestro presidente, de nuestro gobierno, de nuestro gobernador Andrei Ivanovich Bocharov, ya lo mencioné, jefe de la región y héroe de Rusia, así como de todos los servicios de protección social, de todos los fondos y de los funcionarios de todos los niveles. He hablado tanto del poder legislativo como del ejecutivo. Ahora, todo está orientado a prestar ayuda a quienes la necesitan, en cualquier situación relacionada con la operación militar especial. En este caso, hablamos de las familias y de quienes han regresado. Lo sabemos, y no oculto nada ante vosotros. Hablo con sinceridad. Hay personas que han sufrido amputaciones, sí, y se les ayuda con las prótesis, con el empleo, con la educación de sus hijos, con ciertas ventajas para acceder a la universidad. Sí. При поступлении в высшее учебное заведение. У нас в регионе мы
начали первые массово выдавать... En nuestra región fuimos los primeros en empezar a entregar de forma masiva coches con control manual a los chicos que participaron en la zona de la operación militar especial, a quienes por desgracia sufrieron alguna lesión. Las minas, las trampas explosivas, vienen de Occidente. No es Ucrania quien las fabrica. ¿Entienden lo doloroso que es eso? Todo está conectado en este mundo. Todos esos Macron y los demás. Macron no tiene hijos. No puede entender los sentimientos de un padre, de un progenitor en este caso. Matadnos entre vosotros, rusos y ucranianos. Eso es lo que parece que dicen. Por eso, en lo que se refiere a la ayuda social, en Rusia este asunto se resuelve de forma rápida y eficaz. Y tengo que decir que nuestros veteranos lo ven, lo comprenden y dicen que lo aprueban y lo apoyan. Así es. Se trata de prestar ayuda material. Вот так. Оказание помощи материальной. Sie haben vorhin gesagt, Usted ha dicho antes que los europeos occidentales quieren poner a Rusia de rodillas. ¿Cómo valora el riesgo de que la guerra en Ucrania escale y acabemos, por así decirlo, con un incendio generalizado en Europa? zu einem Flächenbrand in Europa kommen? Нас на это провоцируют, я который раз говорю. Nos están provocando, lo repito una y otra vez. Pero me parece que las fuerzas sensatas, la sabiduría del pueblo, no permitirán que nos arrastren de nuevo, a nosotros, a la comunidad mundial, a los pueblos de la Tierra, de distintas religiones, a ese abismo nuclear, a una terrible guerra nuclear. Si soltamos, por decirlo así, este arma tan temible, todos morirán. Y no entiendo cómo eso no le entra en la cabeza a los dirigentes de los países de la OTAN. Pero, una vez más, todo gira en torno al dinero. Eso es lo que marca allí el rumbo. Y luego intentan asustar con la supuesta amenaza rusa, que si van a atacar a los países bálticos, que si aplastarán a los pequeños, que si los destruirán. Todo eso parece una especie de alboroto sin sentido. No, no quiero creer en eso. He hablado con nuestros veteranos, quedan muy pocos ya, los que participaron en la guerra. Ветеранами. У нас их мало осталось, участников войны. В городе герои, миллионники, осталось... En la ciudad heroica, con más de 1 millón de habitantes, hoy quedan 38 veteranos de la Gran Guerra Patria. 38. Decimos con delicadeza, de forma diplomática, que son de movilidad reducida, aunque la mayoría ya no se levanta de la cama. ¿Y qué se puede hacer? Nada, como dice aquella canción. No hay nada que hacer. La edad es la culpable. Tienen casi 100 años, o más de 100. De los que participaron en la batalla de Stalingrado, solo quedan 6, todos con más de 100 años. Por cierto, después de esta entrevista voy a visitar a uno de ellos. Combatió en Stalingrado, también en la batalla de Sebastopol, y terminó la guerra en Rumanía. Tiene 102 años. Está ciego, oye mal. Se llama Yevgeny Fyodorovich Rogov, una auténtica leyenda. Así le llama todo el mundo. Conservar la paz, eso es lo más importante. Todo lo demás vendrá después. La salud de las personas y la posibilidad de vivir en paz. Entonces, cuando uno está cómodo, que trabaje, que estudie, que críe a sus hijos, que eduque a sus nietos, que viva en armonía con la vida, esa es la alegría y el sentido de la vida. Y este momento es solo un instante, un instante. Ya os he dicho alguna vez que dentro de 3 meses cumplo 75. De espíritu sigo siendo joven y todo eso. Pero el tiempo pasa tan rápido. Hay que hacer todo lo posible por el pueblo de Alemania. En este caso, Rusia lo hace para preservar la paz. Es muy frágil. Y es un valor inmenso vivir en paz, tener un cielo azul como hoy. ¡Qué maravilla! He llegado esta mañana desde el túmulo de Mamayev, y ayer también estuve allí, en mi colina. El Volga, nuestra madre, el río, como decimos, ancho y profundo, con las lilas en plena flor, la paz triunfando. ¡Qué bien, qué hermoso! Pero que Dios no permita una época de guerra cruel, y menos ahora. No se puede permitir la guerra. No se puede. No la permitiremos. Usted ha visitado Alemania, tiene amigos en Baviera. Antes me ha enseñado fotos de esas visitas. ¿Qué les diría hoy a las personas en Alemania que piensan que Putin nos va a atacar pronto? Quisiera citar las palabras de Julius Fučík, el conocido antifascista checoslovaco. Gente, estad alerta. Alerta, gente. Estad alerta.
Volver a los tiempos de antes es imposible. No se puede entrar dos veces en el mismo río. Pero al mismo tiempo, tenemos la experiencia de la amistad. En la amistad está la fuerza de cualquier pueblo, de cualquier estado. Quienes deben recapacitar son los gobernantes, no el pueblo. Nos recibieron en la ciudad de Múnich, en un pequeño lugar llamado Ingolstadt, con mucha calidez, con hospitalidad, con generosidad, a la manera rusa, abierta y sincera. Lo notamos enseguida. Desde el aeropuerto nos llevaron al hotel, la atención, el ayuntamiento, una cosa, otra. Todo eso lo teníamos también nosotros. Y luego los alemanes venían a visitarnos. Eso existía. Y ahora intentan ellos, los neofascistas, aunque una vez más, no es el pueblo alemán, el pueblo sencillo, quien dirige eso. Telón. Estamos en lados opuestos. Somos enemigos. Y Putin, ya entonces en Alemania, vi carteles neofascistas. Putin con un oso, con algún lobo, con sangre saliendo de las fauces, y todo eso. ¿Por qué intentan pintarnos como enemigos? ¡Qué tontería! Engañan a la gente, la engañan. Yo querría que nuestros pueblos vivieran en paz, en armonía, colaborando plenamente. Así es como debería ser, así la vida sería más cómoda. Y creo que así será, así será. Quiero creer en eso, de verdad, quiero creerlo, así es. No deben repetirse cosas como Rzeszów o Stalingrado, cuando Hitler nombró mariscal de campo a Paulus esperando que se pegara un tiro. Pero tuvo la sensatez de no hacerlo. En cambio, su jefe de Estado Mayor, el general Adam, y los demás. Todo eso fue una vergüenza para la Wehrmacht. Un ejército entero rodeado junto con su comandante en un sótano apestoso. No hace falta, no necesitamos nada de eso. Lo importante es que no se repita. Conocemos bien la historia, la valoramos, la transmitimos a los jóvenes y les decimos, viviremos en paz, confiamos en la paz. Oberst Alexander Strukov, El coronel Alexander Strukov, presidente de la Asociación de Veteranos de Volgogrado, que cuenta con unos 300.000 miembros, dice al pueblo alemán que es una mentira que Rusia quiera atacar a Alemania. Hace un llamamiento a nosotros, los alemanes. Estad atentos. No dejéis que los instigadores de la guerra os empujen a un nuevo conflicto. Y añade, mi ciudad, Volgogrado, también sufre los ataques con drones. Muchas gracias por su tiempo. En contra de las marar posturas y perspectivas que los medios de propaganda ocultan, siga con nosotros. Bleiben Sie dabei.